completar en la clase pasada. O sea, para recapitular un poco, habíamos visto el ejercicio 1, habíamos visto solamente el caso de Superburger, la cadena rápida, de comidas rápidas, tipo McDonald's, Burger King, que quiera. Y había dos más, pero yo les mandé, que era similar el planteo, el análisis, ¿verdad? Había dos casos rodados e inmóviles, yo les mandé la pauta de solución para no detenernos demasiado, perder demasiado tiempo en esto. Yo lo que les pido es que lean las pautas que le mandé, que es muy similar el análisis, aunque por supuesto tienen otras características las empresas, para ver el tipo de enfoque que se sigue, y si tienen alguna duda lo revisamos a través como es el foro. Después estuvimos viendo el ejercicio 4, que es el de proceso de auditoría. Estuvimos comentando la afirmación que teníamos en la parte A. Estuvimos haciendo el comparativo de la parte B de 3 empresas, verde, amarillo y rojo, que yo les compartí la pauta de solución, en donde había algunas diferencias en la etapa de planificación, en la etapa de relevamiento y evaluación de control interno y aplicación de pruebas de cumplimiento de los controles o pruebas sustantivas, en función de lo que se mencionaba para cada empresa. También lo mismo, lo vimos en la clase pasada y les compartí la solución, y estoy abierto a cualquier planteo de duda que les pueda quedar una vez que revisen esas soluciones, sin ningún problema. Pero para poder ir avanzando entonces en la clase de hoy, vamos a redondear la parte C del ejercicio, que ahora se las comparto, y luego vamos a continuar con el ejercicio 2 de este mismo repartido, que es la revisión analítica de Revix SRL, que hay que verla conjuntamente con una planilla de cálculo de variaciones que la vamos a ir compartiendo. Entonces, bueno, vamos a compartir acá esto que les decía de la letra, la parte C. Bueno, acá veo, no veían el cursor sobre el lado izquierdo de la compu. Acá. Este es el ejercicio 4, parte C. Como les decía, el CEPID anterior establezca diferencias y similitudes en los procesos de auditoría llevados a cabo en las 3 empresas, verde, amarillo y rojo, fue lo que terminamos de ver en la clase pasada. Entonces vamos a ver en la parte C, que es un repaso de los distintos componentes del riesgo de auditoría, y viendo casos concretos tratar de identificar de cuáles de ellos estamos hablando, ¿no? Entonces dice la parte C: se describen las siguientes situaciones relacionadas con la actividad de la empresa Cometa SRL con el trabajo de auditoría de sus estados financieros al 30 de septiembre del 2020 que se están llevando a cabo. Entonces se describen 5 situaciones y se nos pide que cada una de estas situaciones la relacionemos con los componentes del riesgo de auditoría: riesgo inherente, de control, de detección. Entonces, por ejemplo, el primer caso dice: se han determinado pagos duplicados de proveedores. ¿Qué tipo de riesgo estaría implicando esa situación? ¿Qué les parece? Pagos duplicados de proveedores. O sea, que se ha contabilizado 2 veces una misma factura. De control. Riesgo de control, ¿no? ¿Verdad? Hay algo que implica, digamos, que están ocurriendo errores en los estados financieros debido a que hay algún problema de control en relación a la contabilización de las facturas de proveedores. O sea que evidentemente es correcto, ¿sí?, lo que ustedes están comentando. Ahí el 1 es un ejemplo de un riesgo de control. Existe en esta empresa un riesgo de control que aumenta, un riesgo alto, que aumenta la ocurrencia o la probable ocurrencia de errores en los estados financieros, que no son cubiertos por un control adecuado. Pero la respuesta es riesgo de control nada más, ¿no? Lo otro son explicaciones para podernos poner de acuerdo. El 2 dice que de acuerdo con políticas de la casa matriz se contabiliza el impuesto a la renta con el criterio de impuesto diferido, el ANIF de impuesto diferido, IF 12. Inherente. ¿Por qué? Porque ya viene dado por la casa matriz. Es algo que no se puede decidir exclusivamente acá.
en esta empresa, o sea, en esta sucursal, o no sé cómo decirle. No, está perfecto, Verónica, lo que tú estás diciendo. O sea, simplemente te lo pregunté porque sabía que ibas a tener una buena respuesta, como en general la dan todos los compañeros, ¿no? Para no estar tanto hablando yo, pero es tal cual. O sea, el riesgo es inherente, dice Verónica, porque es una cosa que ya viene dada, en este caso por la casa matriz, y en definitiva, antes de cualquier control, existe una complejidad, ¿no?, adicional, con el hecho de tener que hacer un cálculo del impuesto diferido, que es una aplicación de una política contable, de una norma, que necesita de un análisis y cálculos específicos para luego generar los asientos correspondientes del impuesto diferido, ¿verdad? Los resultados de ganancia o pérdida por impuesto diferido y los activos o pasivos de impuesto diferido. Entonces hay un riesgo inherente en sí mismo, la situación de tener que hacer ese cálculo, que es más o menos complejo, ¿verdad? Por lo menos la primera vez, luego hay que ver cuáles son las diferencias temporarias, cuáles son las diferencias permanentes, los criterios contables y fiscales que implican el reconocimiento de un activo por impuesto diferido, deducible en futuros ejercicios, el hecho de tener que estimar que el resultado futuro sea los próximos 5 años sea suficiente como para poder absorber ese impuesto en caso de ser un activo, de lo contrario no se puede reconocer el crédito fiscal que genera el activo por impuesto diferido. Entonces ya hay una serie de complejidades alrededor de la aplicación de la norma que, independientemente de cualquier tipo de control o prueba de auditoría que después se pueda analizar o realizar, ya en sí mismo es una cuestión que genera una mayor probabilidad de que exista un error en ese cálculo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a eso es lo que refiere el riesgo inherente, algo que en sí mismo, independiente de todo lo demás, ya genera por ese mismo solo hecho de la complejidad, de la dificultad de su cálculo, un riesgo importante de error. O sea que hay un riesgo inherente alto. 3. Se circularizaron o se circularizó a 3 de los 5 bancos con que opera la empresa. Riesgo. Detección. Riesgo de detección. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente el riesgo lo estamos asumiendo nosotros como auditores, que hemos decidido circularizar 3 de los 5 bancos y hay 2 de ellos de los cuales no vamos a obtener información independiente del banco, digámosle. Entonces ahí hay un riesgo de detección, porque es un riesgo que podríamos nosotros haberlo minimizado aún más si hubiéramos circularizado los 5 bancos. O sea, en la práctica no parece muy lógico si hay solo 5 bancos, porque no vamos a circularizar los 5 y solo vamos a circularizar 3. Ya circularizamos 5, ¿no? Parece demasiado la diferencia en cuanto al costo que nos puede implicar hacer la circularización y después el análisis de las respuestas de 3 o de 5 bancos. O sea que en la práctica esto no tendría mucho sentido. Pero acá a nivel de planteo teórico estamos asumiendo un riesgo de detección que está asociado a lo que decidimos hacer o dejar de hacer como auditores. No tiene que ver en sí mismo con lo que hace la empresa, ni tiene que ver con los controles. Tiene que ver con el trabajo que hacemos nosotros como auditores, que decidimos, en este caso, circularizar menos, hacer un análisis de menor alcance, de menor extensión en los bancos. Así que efectivamente es un riesgo de detección el que está asociado a esta afirmación. Caso 4, se emiten cheques al portador. De control. Es un riesgo de control, ¿verdad? Porque está asociado a algo que hace la empresa y que no es aconsejable, ¿verdad? Lo que se aconseja es que los cheques sean emitidos a la orden, ¿verdad? Con un destinatario. Está bien, después el destinatario podrá endosarlo y podrá pagar a un tercero con ese mismo cheque y en definitiva el que lo cobra, pero el receptor inicial del cheque queda perfectamente determinado y lo que se recomienda desde el punto de vista de control interno es emitir los cheques a la orden y cruzados, de manera que tengan que terminar en alguna cuenta bancaria y no puedan cobrarse en ventanilla. Entonces, el hecho de que se emitan cheques al portador es algo que depende de lo que hace la empresa y del control interno, que no existen políticas en este caso que determinen que todos los cheques sean emitidos a la orden, por ejemplo.
Bueno, y el último punto, se ha acordado con el auditor la realización de los recuentos físicos de mercaderías al 30 de junio del 2019. Esto también, como uno de los casos que ya vimos, tiene que ver con riesgo de detección. Cada que está asociado con procedimientos de auditoría, en este caso la oportunidad, cuándo se va a hacer, tiene que ver con riesgo de detección, ¿verdad? O sea, estamos fijando, ¿se acuerda que decíamos los procedimientos de auditoría? Determinamos tres cosas: la naturaleza, el alcance del procedimiento y la oportunidad. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cantidad o cuánto vamos a realizar? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Entonces, bueno, eso tiene que ver con los riesgos de detección que el auditor maneja en función de la evaluación previa de los otros riesgos que ya existen, independiente de lo que haga o deje de hacer el auditor, y que tiene que ver también con la materialidad de los asuntos, ¿no? Los riesgos el riesgo es, en definitiva, de ocurrencia de errores materiales. O sea, que está vinculado siempre a cuestiones que puedan tener errores materiales. Porque si pueden ocurrir errores, pero no llegan a tener un nivel de materialidad importante, bueno, ya eso no nos ocupa tanto el tiempo y no nos, digamos, impide aplicar procedimientos de menor alcance o menor cantidad de procedimientos, en la medida que podemos justificar que el efecto no llega a ser material de esas situaciones. Entonces siempre estamos enfocados a errores significativos, a errores materiales. De ahí que dentro de las subetapas de la etapa de planeación del trabajo, decíamos, una de ellas consiste en determinar la importancia relativa preliminar o materialidad, que creo que no avanzamos mucho todavía sobre ese tema, pero ahora cuando terminemos el práctico vamos a comentarles un poco más de lo que es la importancia relativa o materialidad preliminar y cómo se determina por parte del auditor. Bueno, ¿alguna duda de estos 5 casos del tipo de riesgo y por qué? ¿Se entendió la respuesta? Yo el cuarto caso se me trancó un poquito y no llegué a escuchar. El cuarto, los cheques al portador, es de control, es un riesgo de control. De control, bien. Ahí está, porque es un control que no hace la empresa, una forma de trabajo de la empresa que no es correcta, digamos, o que no es la más aconsejable. Entonces ahí existe un riesgo de omisión de controles. Pasamos a la orden. Bien. Vamos entonces al ejercicio de revisión analítica. Que es el ejercicio 3, lo vamos a ver más adelante. Dentro de otro repartido, siempre lo estoy por sacar, igual lo dejo ahí, no molesta. Pero el último ejercicio que vamos a, no el último, el penúltimo, después tenemos otro ejercicio más de revisión analítica que veremos en la clase que viene. En esta nos vamos a buscar a realizar bien este ejercicio, que se entienda bien. Si nos sobra algo de tiempo, avanzamos un poco más en el teórico, y para la clase del jueves vemos el otro caso de revisión analítica. Pero bueno, en la clase de hoy nos vamos a abocar a al de REVIX. Entonces, primero que nada vamos a leer la letra, que serían los datos, sería el conocimiento del negocio que hemos podido obtener. Obviamente acá en la letra está muy acotado a los aspectos que nos dan para analizar las variaciones, ¿no? Entonces, si usted ha sido contratado para realizar la auditoría de REVIX por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre del 19, la empresa se dedica a la producción y comercialización de jugos y bebidas cólicas. Usted ha iniciado sus trabajos en agosto, o sea, un mes antes del cierre, y ha obtenido el balance de saldos al 31 de julio, es decir, 2 meses previos al cierre, que se adjunta. Ahí tenemos un anexo que después lo vamos a ver con el último balancete cerrado por la empresa, que es el 31 de julio. ¿Ya? Nosotros estamos en agosto trabajando. De sus papeles de trabajo del año anterior y de entrevistas con los niveles gerenciales de la empresa, ha obtenido la siguiente información. Las ventas son todas en plaza y se distribuyen linealmente, o sea, en forma uniforme, quiere decir, excepto las de enero y febrero, que representan el doble de las de cada uno de los restantes meses. Esto va a ser un dato importante, que hay una safralidad. Hay 2 meses, enero y febrero, en las cuales se vende el doble que el resto de los meses. Los volúmenes de venta del ejercicio se han mantenido estables en términos reales en relación con el ejercicio anterior. O sea que hay una estabilidad de volumen de ventas, por ese lado no deberían existir variaciones.
es política de la política de la empresa vender, o la política de la empresa es vender a 30 días, aunque durante el ejercicio 2018-2019, que es el actual, fue necesario extender ese plazo a 90, de 30 a 90 días, los créditos a los clientes. Se previsiona el 5% de las ventas correspondiente al porcentaje histórico de incobrabilidad. Los precios de compra de sus insumos han tenido un aumento durante el ejercicio de aproximadamente un 10% por encima del IPC, que no pudo ser trasladado al precio de venta por razones de mercado. La empresa obtuvo el 1 de febrero del 19, ya dentro de este año, nosotros estamos en el año 19 acá en esta letra, la empresa obtuvo el 1 de febrero del 19 un préstamo bancario de $30.000 para la compra de un camión destinado a la distribución, con el objetivo de disminuir sensiblemente el costo del servicio contratado a terceros. El préstamo tiene un plazo de 1 año, al cabo del cual deberá pagarse el interés a la tasa del 12% lineal anual, un 1% mensual, ¿sí? Una tasa lineal anual del 12% anual. Otros datos nos dan allí el tipo de cambio al 30 de septiembre, 20, esto es al cierre del año pasado, del último ejercicio, 2018-20, tipo de cambio del dólar. El 1 de febrero del 2019, que es cuando se asume el préstamo bancario y se compra el camión, 22 pesos por dólar. Y el 31 de julio del 19, que es la fecha en que estamos parados hoy, en el último balance, el último balancete cerrado por la empresa, el tipo de cambio aumenta a 25 pesos por dólar. Y la inflación, en lo que va del año, ha sido del 20%, dice acá la letra. Entonces, con estos datos se nos pide preparar una revisión analítica preliminar para esta empresa, indicando las situaciones llamativas, ¿sí? Entonces, les voy a compartir ahora a continuación lo que es la planilla comparativa de saldos del 30 de septiembre del 18 con el 31 de julio del 19. Y vamos a ir analizando las variaciones que tenemos en esa planilla. Vamos a compartir entonces. Bien. Acá tenemos muy resumido lo que es el estado de situación y el estado de resultados. Ya tenemos más a la vista ahora el estado de situación que el estado de resultados, que está más abajo. Y los datos que nos daría la letra serían la columna 1, por eso yo acá le puse datos, en donde tenemos en miles de pesos, pongámosle, o en millones, no importa, pero todos en la misma unidad monetaria. El último balance cerrado el 30 de septiembre, que es la columna 1, disponibilidades, créditos, previsión, otros créditos, total del activo, pasivo y patrimonio, y más abajo están los resultados. Ventas, costo de venta, resultado bruto. Ahí tenemos entonces los datos de la letra. Estos son los 12 meses al 30 de septiembre del 18, y este es el último balancete de saldo que nos pasaron, en donde nosotros tenemos los saldos correspondientes. Entonces, en las siguientes columnas, lo que hacemos es, en este caso, como tuvimos un 20% de inflación, lo que hacemos es reexpresarlo del año pasado, 30 de septiembre del 18, a valores de este momento, del 31 de julio, como dice acá. O sea que reexpresamos los saldos al 30 de septiembre del 18 a moneda del 31 de julio, o sea, lo multiplicamos por 1.20, por el 20% de inflación. O sea que en esta columna 3 lo que tenemos son todos los saldos de la columna 1 multiplicados por 1.20. Están multiplicados por 1.20. Y de esa manera eliminamos el efecto en la variación de los saldos explicado por la variación inflacionaria, por el aumento de la inflación. Exactamente lo mismo hacemos para los resultados. Pero ahora vamos a ver los resultados, qué otra cosa sucede. El tema de los resultados es que, además de la inflación ocurrida, para poder comparar, ¿verdad? Si yo comparo directamente
esta información al 30 de septiembre del 18, de resultados, las ventas, por ejemplo, ¿no? 2.450 por 12 meses, las comparo directamente con las ventas al 31 de julio, primero que nada, es que tengo periodos diferentes, ¿verdad? Tengo 12 meses en el primer caso y 10 meses en el segundo. Entonces necesito anualizar la información actual. Entonces hago dos cosas. Por un lado, la columna del 30 de septiembre del año pasado la reexpreso por inflación, multiplico todo por 1,20, ¿sí? Entonces elimino ahí el efecto de la variación por efecto del cambio de precios, por el efecto inflacionario. O sea que esta columna 3 es la columna 1 por 1,20. Estoy reexpresando todo por inflación y estoy reexpresándolo en moneda del 31 de julio, ¿sí? Ahora, en el caso del estado de resultados, que lo que voy a comparar, ya no solo es los saldos que me aparecen, sino que, como decíamos recién, acá tengo 10 meses y esto lo tengo que anualizar para poderlo llevar a 12 meses, que es lo que tengo el año pasado. Entonces, si esto fuera lineal y uniforme, yo diría, bueno, tengo 2.500 acá, corresponde a 10 meses, dividido 10 por 12. Y eso lo anualizo de esa forma, ¿verdad? Linealmente. Dividido 10 meses por 12, me daría acá el equivalente. Pero ¿qué sucede? Dentro de la letra, hoy vimos que había enero y febrero, que se vendía el doble. En enero y febrero se vendía el doble. Entonces, como estamos parados al 31 de julio, ¿verdad? Quiere decir que este periodo, al 31 de julio, es del 1 de octubre al 31 de julio. Están incluidos los 2 meses de zafra, enero y febrero. Están incluidos enero y febrero. Y restan 2 meses, que son agosto y septiembre, que no son de zafra. Entonces, para anualizar tenemos que tener en cuenta eso, y al estar incluidos enero y febrero, que valen 2, valen el doble, acá es equivalente a 12 meses que tendríamos. Entonces, yo lo que hago para anualizar es dividir esto entre 12 meses, porque enero y febrero valen doble, y multiplicarlo por 14, por los 2 meses que me faltan, agosto y septiembre. O sea, los 2.917 son los 2.500, y eso lo divido entre 12 en lugar de 10, porque están enero y febrero que valen doble, entonces en lugar de 10 meses son 12, porque sumo cada uno de los meses valen un 1 de venta, ¿verdad? O valen 100. Pero cuando llego enero y febrero, lo tengo que decir, esto vale 2, ¿verdad? Entonces lo divido, ¿sí? Y lo multiplico por 14. Y ahí llego a los 2. Entendí lo que usted hizo, o sea, todos los del periodo de anualizado del 31 de julio del 19, los valores que estaban en la columna de azul, usted los divide por 12 y multiplica por 14. Ahí está. Acá arriba ven que está la fórmula, ¿no? Que es, en definitiva, estoy tomando los 2.400. Puede subir ¿Cómo, para perdón? arriba. Si puede subir para arriba las columnas. Sí. Ok, porque me había entrado una duda que estaba tratando de analizar. Ahora me quedó claro. Ahí está. Bien. O sea que esa anualización que hice de las ventas es la columna esta, el 31 de julio, dividido 12 por 14. Y una pregunta, ¿por qué no hago lo mismo para acá, para la columna del estado de situación? Y copio la misma cifra. Estoy copiando la misma cifra en el estado de situación acá, y sin embargo en el estado de resultados estoy dividiendo entre 12 y multiplicando por 14 en este caso. La diferencia entre lo monetario y lo no monetario. El tema es el periodo, ¿no? Lo que decíamos hoy, el periodo. El estado de resultados es un acumulado de movimientos ocurridos en un periodo, ¿verdad? Que en un caso son 10 meses, en el actual, o 12, ahora
tomando el doble enero y febrero, y en el año pasado son 12 meses, o bueno, 14, si consideramos que enero y febrero fueron el doble, ¿no? Entonces tengo que ajustar los periodos para hacerlo comparativo. Mientras que el estado de situación es una variable que se llama de stock, yo mido las disponibilidades a una fecha, no importa el periodo, mido los créditos a determinada fecha tenían tal saldo, no importa el periodo. Es una variable determinada, es una foto a una fecha dada. Lo otro, digamos que es un flujo, una variable de flujo que es importante el periodo, ¿verdad? No es lo mismo el estado de resultados de un trimestre que del semestre que del año. O sea que si quiero comparar, si estoy en un trimestre y quiero saber cuánto voy a ganar en un año, bueno, tendría que multiplicar por 4, supongamos que si es uniforme, para poder estimar el anual. Entonces siempre tiene que ver, pero yo no, si quiero estimar la disponibilidad al cierre y estoy al cierre de un trimestre, no quiere decir que porque hoy estoy en marzo, a diciembre voy a tener 4 veces más disponibilidad, 4 veces más crédito, ¿verdad? Es el saldo a una fecha. En cambio, los resultados sí, depende del periodo que estoy. Los sueldos de 3 meses, si quiero saber cuál va a ser el gasto de sueldos de un año, bueno, si no va a haber cambios de nómina, lo multiplicaré por 4. Tiene que ver el periodo. Entonces, siempre que vamos a comparar resultados, no situación, resultados, tenemos que ver que los periodos coincidan, ¿sí? Y si no coinciden, vamos a tener que anualizar de alguna manera. Normalmente, si en la ley, para el criterio utilitario de los casos prácticos que podamos analizar, si no hay datos en la letra, es uniforme dividido 10 por 12, sería acá, ¿verdad? Ahora, como hay un dato que complica un poquito el asunto, que es la safralidad, hay que contemplar ese dato en la letra. De lo contrario, sería lineal, dividido 10 por 12 y ya está. Acá, como tenemos un dato, reitero una vez más, de safralidad de los meses de enero y de febrero, que representan el doble de ventas que el resto de los meses, bueno, ese dato me influye, porque en realidad si yo proyecto lineal voy a estar sumando un poquito más a los próximos meses que no son de zafra, proyectándolos por un poco más de valor, ¿verdad? Promedio, mensual. Entonces, bien, de la misma manera que proyecté las ventas, proyecto el costo de lo vendido, ¿sí? Lo que hago entonces es tomar el saldo al 30 de septiembre del 18, al 31 de julio del 19 por los 10 meses, dividido 12 por 14, y eso me da los 1.318 de costo de venta. Proyecto de la misma manera, dividido 12 por 14. En la columna 2. Bueno, el margen bruto. Acá los gastos de administración y ventas, en realidad, supongo que acá hay de todo tipo de gastos fijos y variables, ¿verdad? Pero acá hago un supuesto y lo proyecto de esta misma manera, dividido 12 por 14, los estoy proyectando acá, ¿sí? Después, los gastos financieros, sí, los hago dividido 10 por 12, porque los gastos financieros no están asociados a las ventas, ¿verdad? Estamos de acuerdo que los gastos de administración y ventas, algunos sí y otros no. Pero bueno, yo hago un supuesto y los proyecto todos como que sí están en función de las ventas. Ahora, los gastos financieros no, obviamente no tienen relación con las ventas, y entonces los hago dividido 10 por 12, los anualizo de esa manera. Los resultados diversos lo mismo, dividido 10 por 12. 10 por 12. Exacto, dividido 10 por 12. Los gastos financieros y los resultados diversos los proyecto de esa misma manera, dividido 10 por 12. Acá abajo tengo, ¿no? La inflación, el 20%, es de donde saco los datos acá en la columna anualizada. En algunos casos proyecto la venta por 1.167, que es 14 y 12, y los otros casos, que ya les mencioné, gastos financieros, resultados diversos, lo multiplico por 1,20, pero que no es la inflación, es 12 dividido 10 meses. Esos son los parámetros que tengo en cuenta. Entonces, una vez que tengo las dos columnas como represadas en cuanto a la misma moneda, ajustado por inflación, hago sí el comparativo.
del estado de situación. La variación, acá por ejemplo la disponibilidad me bajó 7. Ajustada por inflación se expresa en 132 y tengo 125. O sea que en términos reales bajó un 5%, menos 7. Los créditos por venta reexpresados son 300, al 31 de julio son 820, creció 520 de aumento una vez absorbida la inflación, o sea, un 173 de aumento. Y así con cada uno de los saldos, ¿verdad? Hago la variación, el año actual menos el año anterior, y comparo el porcentaje de variación que se ocurrió sobre el año anterior, ¿verdad? O sea, que aumentó, por ejemplo, los bienes de uso en un 11% en relación al ejercicio anterior. Eso lo hago con el pasivo, lo hago con las cuentas de patrimonio y hago otro tanto con las cuentas de resultados. Por ejemplo, acá las ventas anualizadas bajaron un 23% en relación al año pasado, ajustado por inflación, hubo una reducción de 1%. Los costos anualizados se incrementaron, en este caso, en 130, un aumento del 11% en relación al año anterior. Esto lo veo. Entonces vamos a comenzar a analizar algunas variaciones en base a los datos de la letra, que en esto consiste la revisión analítica preliminar, en plantearnos el comparativo de los estados del año pasado y del actual, hasta la última fecha que tengamos disponible, porque estamos haciendo un trabajo en fechas preliminares, previas al cierre del ejercicio. Determinamos variaciones y tratamos de ver si esas variaciones son explicadas por los datos de la letra o por el contrario, tienen alguna discrepancia que tenemos que indagar a qué se debe. A este nivel y en este momento, lo que estamos determinando son, cifras en las cuales, por su materialidad y su variación, puedan necesitar un mayor enfoque de auditoría, o sea, concentrarnos en ver qué está pasando ahí. Yo acá ya tengo marcado, ¿verdad?, un poco las principales variaciones. Entonces, por ejemplo, para concentrarnos en los créditos por venta, ¿verdad?, de los cuales hubo una variación, un aumento de 520. A priori, ¿qué dato de la letra usaríamos para validar o no esta variación? ¿Qué leímos hoy? ¿Qué pasaba? Pero, a ver, el tema de las variaciones entre años, a ver, si la variación es positiva, refleja un incremento entre un año y otro, lo que representa... Sí, pasó de 300 a 820 los deudores. Claro, el saldo de deudores. Claro, dependiendo el rubro, es bueno o malo. No, pero acá Pero estamos... acá es por el plazo que les dimos, que aumentamos de 30 a 90. Claro, exacto. A ver, sirven los comentarios, porque en realidad acá nosotros no estamos buscando validar si las políticas de la empresa son financieramente correctas, si es bueno que hayan aumentado los deudores o es malo, como tú decías. No es ese el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es decir, el saldo que presenta real es un saldo que se explica por la variación del negocio que tenemos en conocimiento o no. Entonces, porque lo que nos importa es poder opinar si este saldo es correcto, ¿verdad?, o no es correcto. Independientemente de si está bien o está mal que aumenten los deudores, si financieramente eso es adecuado o no, eso no es una valoración si es bueno o si es malo que hacemos como auditores externos. ¿Es correcto o no es correcto desde el punto de vista contable y del negocio? A priori, ¿no?, en esta etapa que estamos. Entonces la compañera Verónica nos decía, el dato es que la empresa pasó de vender a 30 días el año pasado y fue necesario extender ese plazo a 90 días. El año pasado, o sea, vamos a poner acá 2018 y voy a poner acá 2019, ¿no? Entonces, lo que yo quiero ver es si este saldo y este saldo representan los días de venta que me dice la empresa que tiene, ¿verdad? O sea, que está vendiendo en promedio a 90 días y el año pasado estaba vendiendo a 30.
Entonces voy a agarrar, por ejemplo, para el año pasado, y voy a ver cuánto representa un mes de ventas promedios para el año pasado. Voy a las ventas, que es 2.940, ya son las ventas del año pasado. Lo multiplico acá, no dice nada, pero asumimos que están grabadas por el IVA. Esas son las ventas de los 12 meses, divido entre 12 y saco la venta promedio de un mes, ¿verdad? 298, 299. O sea que básicamente estos 300 representan, ¿sí?, un mes de venta, ¿verdad? Un mes promedio de venta. Está bien, estaba vendiendo a 30 días. Y vamos a hacer lo mismo para este año. Vamos a tomar las ventas anualizadas, 2.917, lo multiplicamos por el IVA, por 1.22, arriba tienen la fórmula, pero para ver la venta promedio mensual lo divido entre 14, ¿verdad? Porque dijimos que había 2 meses que valían el doble, en el anualizado lo divido entre 14. ¿Y por qué en el año anterior no lo hicimos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad hubiera correspondido también dividir entre 14, para ver la venta promedio. Nos daría un poco menos. Claro, porque aparte justo estamos en meses donde esas ventas grandes ya pasaron. Si esto fuera marzo, por ejemplo, sabríamos Correcto. que en enero y febrero los deudores hubieran sido más. Está perfecta está perfecta El año anterior no debió hacerse, el año anterior debió hacerse. Debió hacerse entre 14, porque pasa lo mismo que lo que estamos diciendo en este año, son 14 meses, ¿verdad? Porque enero y febrero ya están incluidos en ese periodo, y se supone que la zafra siempre ha sido así, no tiene por qué no haber cambiado este año, ¿no? Entonces, un mes de ventas son 256, nos da un poco por debajo, ¿no? Nos da 300, dan un poquito más de 30 días, ¿no?, de venta, ¿no? O sea, 30 días de venta son 256. Si nosotros dividimos el año pasado actualizado, ¿no?, o sea, nos da, si miramos en términos históricos, sí, los 200, sin actualizar, sí nos da, ¿verdad? Valores del año pasado nos daría 30 días de venta, si no actualizamos por inflación, ¿verdad? Este año, este es un mes, ¿verdad? Pero dice que aumentó a 3 meses, entonces lo multiplico por 3, ¿verdad? 762. ¿Por qué tomamos 3 meses? Porque tenemos que ver si estos 820 reflejan 90 días de ventas. Porque el plazo de crédito aumentó de 30 a 90 días. Entonces, tomando las ventas promedio mensuales, 2.917 dividido por 1,22, ¿verdad? Porque las ventas están sin IVA y acá están con IVA. Por 1,22 dividido 14, me da la venta promedio mensual, por 3, me da 762. O sea que no se corresponde. ¿Cómo, perdón? Son bastante más los deudores que está teniendo la empresa comparado con lo que debería tener. Claro, claro. Si yo le saco este por 3 acá, ¿no? Le voy a sacar este por 3, que ya vimos que no nos daba. Quedó el signo. Esta es la venta promedio mensual. Entonces, si yo tomo los 820, que es el saldo actual, y lo divido entre la venta promedio mensual, esto me da 3 con algo, ¿no? A ver qué, ahora formato de celda, le voy a poner algún dígito más para algún dígito más después de la coma. 3 meses con 223.2 meses, ¿verdad? Me da un poquito más. Igual no me da tanto, tanto más, ¿no? Me da que tiene más de 90 días, me da 3.2 meses, estos meses, ¿no? Estos son meses. 3.26. Serían los 820, que es el saldo que tú tenés, dividido el promedio de venta mensual. Entonces, este saldo representa 3.226 meses de venta.
promedio. Meses de venta promedio. Meses. Yo tengo en el saldo el equivalente a 3 meses de 3.226 meses. Un poquito más, es un poco más alto, es un poco más alto de lo que me decía la letra, que había pasado a 90 días. Eso es rotación de inventario, ¿no? No, esto es antigüedad de saldos de deudores por ventas. La rotación de inventario es parecido, pero se hace con los bienes de cambio, los inventarios y el costo de venta. Bien, bien, bien. Pero es muy parecido. Es muy parecido a la rotación de inventarios. Entonces, acá tengo 3.12. Y acá, si tomo los 300 y hago lo mismo cálculo, 256, tengo 1.17 meses de venta promedio. Como que estoy un poco por encima, ¿verdad? La empresa me dijo, el año pasado vendía 30 días, tenía 30 días de plazo. Y ahora estoy vendiendo a 90 días. Entonces, me da un poquito más alto, no me da tanto más alto, ¿verdad? Pero la conclusión que podríamos sacar acá en el punto 1 es que la variación, el incremento, fundamentalmente se explica, la explicación, la variación, el incremento en los deudores, fundamentalmente está explicada por el aumento de los plazos de crédito, ¿no? Por el aumento de los plazos de crédito, que pasa de 30 a 90 días. Aunque nos da un poquito más alto los ratios, ¿no? Parece que los saldos estarían el año pasado un poco por encima de los 30 días y este año un poco por encima de los 90 días de ventas promedio. Si esto nos hubiera dado, acá nos da un poco, pero si nos hubiera dado el saldo por ejemplo, 4 o 5 meses de venta, ¿eso qué implicaría? ¿O qué implicancias podría tener para nosotros como auditores que esto en lugar de 3 nos hubiera dado 5, pongámosle? 5 meses de venta. Que estamos vendiendo a 90 días, pero que no estamos pudiendo cobrar en plazo los créditos, o que hay cartera pesada de deudores, que hay algunos deudores que no hemos podido cobrar en el tiempo que es razonable esperar. Entonces, lo bueno de estos ratios es que si aumentan mucho por encima de lo esperado, significa que hay un riesgo de incobrabilidad. ¿Sí? Si no fue el caso, reitero, el caso fue que nos dio 3.226 y la expectativa era 3. O sea, esto es lo que nos dio. Acá, si nosotros queremos ver la expectativa que teníamos, ¿cuál era la expectativa? La expectativa era que acá nos diera 1, un mes de venta, 30 días, y que acá nos diera 3 meses. Nos dio 1.17 y 3.226. ¿Verdad? Nos dio un poquito por arriba, pero no tanto. Pero yo digo, si acá nos hubiera dado 5, por ejemplo, no fue el caso, si nos hubiera dado, eso, desde el punto de vista de la auditoría, bueno, ojo, porque acá hay un saldo demasiado grande de deudores. Está bien, creció, pero demasiado, se fue a 5. Quiere decir que hay un riesgo de incobrables. Hay que analizar si existen deudores con una antigüedad importante y que no se esté pudiendo cobrar. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa eso? Bueno, porque en ese caso tendría que estudiar la suficiencia de la previsión para incobrables. Esta previsión puede no ser suficiente y estar subvaluada, porque en realidad el capítulo de créditos es un neto, ¿verdad? De los deudores menos la previsión. Lo que valen mis deudores es el neto. Acá lo pusimos por separado, porque había créditos por venta, que sería un capítulo, tendría los deudores simples plaza, deudores por exportaciones, cheque diferido ya cobrado, menos la previsión para incobrables. Y ese es el valor de mis créditos, el valor neto de previsión. Si yo tengo que reconocer los riesgos de incobrabilidad que tenga dentro de esa cartera. Y como auditoría siempre hacemos mucho foco en evaluar la suficiencia de la evaluación de la previsión. Sí, porque una forma de sobrevaluar los estados financieros, el activo y las ganancias, es no reconocer las pérdidas por incobrabilidad. Yo puedo tener un deudor que tiene como 3 años que no le puedo cobrar y lo tengo en la cartera sin previsionar y lo tengo como a cobrar.
pero si ese deudor está vencido y no estoy pudiendo cobrarle, bueno, voy a tener que previsionarlo. No sé si por el 100%, si la empresa me puede demostrar que tiene alguna expectativa de cobro por algún medio, bueno, podrá no previsionarlo en su totalidad, pero sí debe reconocer un porcentaje de ese crédito como perdido, como debe incobrable. Reitero, no es el caso al que arribamos acá porque los ratios nos dieron bastante bien, sacamos la venta promedio mensual, y dividimos entonces los saldos entre esa venta promedio mensual y determinamos cuánto eran los meses de venta promedio que representaban estos dos saldos. Y llegamos a que en un caso era cercano a 1, o sea que básicamente se valida que eran 30 días lo que se vendía el año pasado, y este año el aumento se debe fundamentalmente, aunque subió un poco más de lo esperado, fundamentalmente a la política de crédito que pasó a ser de 90 días. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, de todas formas, la previsión baja, eso Bueno, vamos ahí, no debería. bien. En relación a la previsión, no parece razonable que la previsión baje si los créditos aumentan, ¿no? Por lo menos debería mantenerse, pero no reducirse, no es muy consistente esa variación, nos dice el compañero con toda la razón. Entonces, en relación a ese punto, en la letra, yo la tengo acá a la vista, nos dice que se previsiona el 5% de las ventas correspondiente a un porcentaje histórico de incobrabilidad. Entonces, vamos a ver ese 5% de las ventas. El año pasado, si yo voy a las ventas del 30 de septiembre del 18, me da 147, y si voy a las de este año, se estima que el 5% de las ventas son incobrables. ¿Y eso no se hace con el IVA también? ¿Con el IVA incluido? Debería hacerse con el IVA, correcto, sí. Muy bien. Muchas gracias por la corrección, porque es con el IVA, tenés razón. Ahí está. O sea que, como las ventas más o menos se han mantenido, ¿no? 2.940, 2.917, la previsión debería andar en el orden de los 178.178, y tenemos sumamente subvaluadas las previsiones, menos 15 y menos 13. Entonces, acá... Pero una consulta, ¿sí? ¿La previsión no se hace sobre los deudores? ¿En vez de sobre todas las ventas? Está bien la pregunta que estás haciendo. Las normas contables en este sentido han variado, las NIF. Lo que establecen las normas ahora en relación al reconocimiento de las previsiones es que hay que hacer un estudio de los últimos, la mayor cantidad de 5 o 10 años, y hay que determinar en función de las ventas de esos 10 años, la incobrabilidad ocurrida en la cartera de deudores, y hacer, digamos, una aplicación porcentual dentro de la cartera del porcentaje, pero sacándolo de las ventas, ¿viste? O sea, del total vendido, qué porcentaje de esas ventas fueron incobrables. Entonces, como que ahora es una mezcla entre lo que son la incobrabilidad del monto vendido en determinados años y eso aplicándoselo a la cartera de deudores, con una determinada anticuación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a partir del histórico de las ventas de los últimos 10 años, se determina que las ventas que están, la parte de la cartera que tiene una antigüedad entre 0 y 30, le corresponde aplicar un porcentaje del 5, entre el 31 y el 60, un 10, entre el 61 y el 90. Yo porque, pensaba que era sobre los créditos y además teniendo en cuenta lo que había provisionado la empresa, lo está haciendo sobre los créditos, no sobre las ventas. Vale.
Ahí está, en realidad después se aplica, es una mezcla de las dos cosas, teniendo en cuenta la... Entonces, Claro, yo ahí va, yo porque pensaba lo hubiera hecho directo sobre los créditos, pero está bueno saber que en realidad tenemos que hacerlo sobre las ventas, no sé, convenio, igual. Porque si yo, o sea, si hacemos, por ejemplo, el 5% a los 256, nos da 12. Y la empresa tiene un 15. claro, O sea, claro, está bastante coherente, pero sobre los créditos mismos. exacto, está muy bien lo que vos estás diciendo, está bien, está muy bien. Sí. En realidad, ya te digo, eso ha cambiado un poco de cómo se determina. Acá lo que nos dice, no nos dice mucho cómo se determina, a ver cómo es que nos dice, previsión del 5% de las ventas, como un porcentaje histórico de incobrable. Acá habla de las ventas, por eso yo me fui derecho a las ventas, porque es como la empresa lo determine, ese porcentaje, ¿no? No dice que es un 5% de los créditos, que podría ser, derivado de las ventas, determinar que el 5% de la cartera es incobrable. Ahí como que lo que determina es que de la venta del año hay un 5% que va a tener dificultades de cobro. Eso es lo que yo interpreto de la letra. En realidad sí, ya te digo, lo más correcto es a partir de las ventas o sea, te digo, porque me es bastante cercano la forma en que lo hicimos en una auditoría bastante reciente. Se tomaron las ventas de los últimos 5 años de ejercicios económicos cerrados y se iba viendo, eso con software, ¿no? No lo hicimos a mano, lógico, ¿no? Se iba viendo todas las ventas, los plazos de cobranza que habían llevado, ¿viste? Y cuáles no se habían podido cobrar. Entonces, en función de esa venta y del porcentaje que se había podido cobrar y el incobrable, se determinaba un porcentaje. Pero eso a su vez se asociaba a la antigüedad que tenían en saldo de deudores, esa facturación. Y se terminaba aplicando, sí, como tú decís, en realidad se terminaba aplicando la cartera, pero la cartera dividida en plazos. Claro, entonces esos 179 los dividiríamos entre 12. Exacto. Y ahí sí nos da, ahí por ejemplo nos da 14,9. Está bien. La empresa tiene 15. Es parecida, o sea, es parecido, pero en vez de hacerlo sobre los deudores, lo haces sobre todo, pero lo haces, vamos a decir, mensual, que es lo que te quedaría al final. Ahí está. Entonces, claro, esta sería anual. Entonces, por ejemplo, podría ser el año pasado, como en la cartera hay un mes de ventas, sería dividido 12. ¿Qué pasó? Esto es anual, dividido 12, 14. Y acá la cartera son de 3 meses. Entonces esto sería dividido 12 por 3. Sería 44. Eso si no fuéramos ahí muy sofisticados, ¿no? Al cálculo. Pero eso sería como se hace ahora, ¿verdad? O sea, en promedio anual, la incobrabilidad de la venta sería 179. Como en la cartera tenemos un mes de venta, la previsión tendría que ser esto. Más o menos lo mismo anual este año. Ahora, como en la cartera tenemos 3 meses, la incobrabilidad de esa cartera más pesada tendría que ser mayor, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, debería ser esto. Que no varía mucho de aplicarle el porcentaje al saldo, que era lo que empezábamos diciendo, ¿no? Si aplicamos el 5% a los 820, me da 41. Entonces, quedando ahí, ¿no? Profe, lo mismo, si aplico el 179 y al 177. Si aplico el 5% a los 300, me da 15. Claro. O sea, que más o menos llegamos a lo mismo, ¿no? De aplicarle lo que empezó diciendo Verónica, de aplicarle el porcentaje de incobrabilidad al saldo de los créditos y no a las ventas. Yo me guié mucho por lo que dice la letra, que previsiona el 5% de las ventas, ¿no? Como porcentaje. Profe, ¿cómo llegó al 177 y al 179? Esto es la venta por 1,22 por el 5%. O sea, por ejemplo, estos 179 son los 2.940 por 1,22, estos 2.940 por 1,22 y por el 5%. El 5% de la venta. Ok, y en el otro caso, o sea,
la misma fórmula. Para los 2.917. Estos. Ok, entendido. Por 1.22 y eso por el 5%. Pero eso estamos analizando con Verónica, y dice, bueno, pero eso es para todo un año. Entonces, si yo tengo en el saldo un mes, lo divido entre 12. Si yo tengo en el saldo 3 meses, lo divido entre 12 por 3. Y en definitiva llegamos a que, bueno, es básicamente más o menos lo mismo que lo que decía Verónica al principio, de que lo más correcto es aplicar el porcentaje al saldo. No cambia mucho, ¿verdad? O sea, si yo le aplico el 5% a 300, me da 15, y acá llegué a 14,945, con toda la vuelta que di. Y si yo le aplico el 5% a los 820, me da 41, y en lugar de 44, estamos hablando de nada. ¿Tá? Ok, entendido. Entonces, lo que podríamos decir, hagámoslo como, de repente, como dice Verónica, que es más sencillo, aplicándoselo al saldo, como yo lo hice, que es medio un poco más rebuscado. Llegamos a que la previsión del año pasado parece razonable, ¿no? Y la de este año no. Incluso por lo que ustedes comenzaron diciendo, que bajó la previsión, lo cual no parece razonable. Si me aumentan los saldos, la previsión debería también aumentar. O sea que la conclusión acá, en este punto, en realidad para resolverlo lo que hacemos es una llamadita y la copiamos, esa llamadita, y ahí explicamos. Acá le pondríamos, vamos a agregarle, como estamos siempre dentro de los créditos, le agregamos la misma llamada, ¿no? 1, que el caso de la previsión de este año hay que estudiar la suficiencia de la previsión, porque parece que estuviera subvaluada, ¿no? Aparentemente, en este momento no podemos dar la seguridad de que esté subvaluada porque no hemos revisado el cálculo de la empresa, pero aparentemente, bueno, en la etapa que estamos del trabajo, revisar la suficiencia de la previsión para incobrables, que debería crecer en relación al año anterior. De pronto la empresa todavía no trabajó este saldo porque está en una fase preliminar, ¿verdad? No cerró el balance. Entonces por ahí le quedó un saldo viejo y tiene que hacer todavía el cálculo de la previsión de este año. No lo hace mensual, lo hace anual, supongo. No sabemos. En realidad no sabemos. Con los datos que tenemos no sabemos. Pero sí hemos encontrado acá una situación que vamos a tener que revisar con pruebas sustantivas. Vamos a tener que hacer pruebas sustantivas de suficiencia de la previsión para incobrables que estaría subvaluada. En este momento se encuentra subvaluada. De acuerdo a nuestros cálculos, debería ser entonces de 41, aplicándole el 5% a 820. ¿Sí? Sí. Nos pondríamos de acuerdo ahí con esa conclusión, ¿verdad? De la previsión. Sí. Así que hasta ahora lo que hemos visto es que los créditos más o menos responden, están un poquito por arriba, pero responden a la variación de la política de créditos. Y por otro lado, la previsión estaría subvaluada, sobre todo para este año, en base a las políticas que maneja la empresa. También habría que revisar luego si la política del 5% es una política que está adecuada, pero acá nos basamos en los datos de la letra que nos da ese porcentaje. Nosotros aplicamos la política que dice la empresa. Después también, como auditores, más adelante tenemos que ver si la política, si ese 5% está bien, o en realidad la base histórica nos dice que la previsión debería ser de un 10%, porque esta es otra forma también de distorsionar los estados. No es que la empresa nos dice, mi política es aplicar el 5 y yo tomo el 5 y listo, y valido con eso. Lo hago, pero también veo de dónde salió este 5, ¿no? Sí, bueno, a ver, mostrame los papeles de trabajo, qué cálculos existen. Por ejemplo, yo les comentaba, ¿no? De ventas y cobranzas de los últimos años. ¿Qué análisis han hecho ustedes que han determinado que el 5% de lo que se vende se vuelve incobrable? A ver las cifras dentro de las ventas de los últimos años, los incobrables, las ventas que no se han podido cobrar, surgen que es el 5% y no el 10 o el 15%, ¿no? Está por fuera un poco de lo que plantea el ejercicio acá, pero me gusta comentárselos porque como auditores tenemos que validar todo, ¿no? Cuando hablamos de la previsión. Bueno, yo pasé por arriba de las disponibilidades, porque vieron que las disponibilidades en realidad no son materiales a nivel del activo,
132 en 1860, ¿verdad? Están por abajo del 10%. Y aparte la variación ha sido tan significativa, no parece necesario hacer ninguna indagación adicional. Sí en los créditos, porque es material a nivel de los activos, y la variación era bastante importante, un 173%. Y bueno, y la previsión, que si bien acá aparece separada, los dos juegan conjunto. Otros créditos, ¿verdad? También es una cifra que no es muy significativa, la variación tampoco lo es, no hacemos ningún análisis, ¿verdad? Solo hacemos el análisis de aquellos componentes de los estados financieros que son significativos y para los cuales existen datos en la letra. Y en forma muy, muy global, como ven acá en la revisión analítica, de manera determinada si hay un riesgo de error o no. Hasta ahora el riesgo de error que hemos identificado es el de la previsión para incobrables, que podría estar subvaluada y que hay que hacer análisis adicionales. Pasando a los inventarios o los bienes de cambio, una vez ajustados por inflación, aumentan un 10%. ¿Eso a la luz de los datos que tenemos en la letra es razonable? Bueno, podemos decir que sí, si pensamos que los precios de compra de los insumos, estoy leyendo la letra, han tenido un aumento durante el ejercicio de aproximadamente un 10% por encima del IPC. ¿Verdad? Y acá la variación justamente es un 10% por encima del IPC porque ya está ajustado por inflación, estos 3,48, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que a priori los inventarios, el aumento ocurrido, está en función de los costos del 10% por encima de la inflación. O sea, parece cerrar o parece consistente esa variación con ese dato de la letra, por lo cual no requeriría un análisis adicional a esta altura. La variación se explica por el incremento real en el costo de los insumos. Parecería explicarse por ese motivo. Y el volumen de operaciones se ha mantenido constante, dice, ¿no? O sea, decía por otro lado, decía que no había habido un aumento en el volumen de los volúmenes de venta al ejercicio, y podemos entender, no dice de las compras, pero podemos asumir que al mantenerse el volumen de las ventas, el volumen de compras y de política de stock no ha variado, no hay ningún dato en la letra que nos diga que hubiera variado, y por eso nos generaría una expectativa distinta al de mantenimiento, ¿verdad? Excepto por los costos, que es lo que aumentó un 10% real por encima de la inflación. En los bienes de uso hay un aumento de 260, ajustado por inflación, pero acá de repente nos conviene mirar histórico, ¿verdad? La información sin ajustar. Y vemos que el año pasado eran 2.000 y este año son 1.660. Ese aumento de 660 puede responder a los $30.000 de la compra de un camión. Se compraron $30.000 un camión el 1 de febrero y el tipo de cambio era 22 el 1 de febrero. Entonces, el aumento de 660 de los bienes de uso se explica por el dato de la letra que dice que el 1 de febrero la empresa compra un camión en $30.000 a un tipo de cambio de 22. Esto está en miles, ¿no? Esos 660.000 pesos, corresponden entonces a los $30.000 del camión por 22. Acá no se ve la variación porque hay una parte que al ajustar por inflación, lo del año anterior, se absorbe. Pero en realidad se ve claramente cuando comparamos las cifras históricas que el incremento en el activo fijo es por el alta del camión. Entonces acá lo que vamos a poner desde el punto de vista de la auditoría es inspeccionar la documentación respaldante de la compra del camión. Ver la factura, ver la evaluación, etc. Otra cosa que notamos acá es que no se están haciendo las amortizaciones hasta el momento, no se han hecho las amortizaciones del ejercicio. Las amortizaciones acumuladas siguen en el mismo monto. O sea que tenemos que revisar el cálculo de las amortizaciones del ejercicio una vez cerrados los cuadros correspondientes. No se han hecho ajustes a las amortizaciones del ejercicio hasta la fecha. Deberemos revisar el cuadro de las amortizaciones al cierre del ejercicio.
Yo tengo una consulta ahí, ¿no? Porque Sí. nosotros en este caso estamos antes de que cierre el ejercicio. Sí. Pero ¿a nosotros cuánto tiempo nos va a llevar? Porque capaz que terminamos y todavía el ejercicio no cerró. ¿Cómo se hace en esos casos? Como que no me... Claro, acá vos estás en la etapa de planificación de la auditoría, entonces que debes ver un poco los Sí. números de la empresa, los últimos números que puedas tener y los del año pasado, para ver qué cosas pueden haber ocurrido, irte enterando e ir preparándote para lo que vas a tener que analizar o inconsistencias, los llamadores de atención. Que te Para pueden ir planificarte surgiendo. bien cómo vas a desarrollar toda la auditoría. Pero nosotros la vamos a empezar una vez que cierren el ejercicio. Bueno, la mayor parte de las cosas sí, hay cosas que sobre los análisis de cuentas de resultados puedes empezar antes de que cierre el ejercicio y después completar. Por ejemplo, acá estaríamos en condiciones de ver los sueldos, de ver las ventas, de ver los gastos por los primeros 10 meses y después los otros 2 tenés que esperar a que cierre para poderlos complementar. O sea, hay cosas que podés anticipar un poco. Claro, porque a mí ahí va, siempre me generaba la duda, porque por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos auditoría todos los años, pero siempre vienen después de que ya tenemos todo cerrado. Entonces, como que nunca me pasó eso de antes, y no sabía bien cómo era claro, o sea, van planificando todo, pero en realidad lo terminan una vez que vos ya tengas todo cerrado, porque si no es como que no pueden auditar los estados si no están Claro, cerrados. pero cada vez los plazos son más acotados, y si el auditor, depende de cada empresa, del volumen, del tamaño, ¿no? Hay una empresa que auditamos, ya hicimos la tercera auditoría este año, una empresa pública, que vos tenés, es increíble, pero por contrato vos tenés 48 horas de plazo para darles el dictamen una vez que te entregan el balance cerrado. Tenés 48 horas de plazo. No te da para nada. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van haciendo cierres, y bueno, se reta el capítulo, se reta el otro, y a medida que van cerrando, vos los vas revisando. Tenés que ir trabajando muy pegado muy a ellos. coordinado, porque si no, no llegás. Y obviamente, que 48 horas no haces nada. Te da para hacer una revisión final. Digo, ese es un extremo. A mí es una cosa de loco, ¿no? Claro, te da para pasarle, como decías, a que termine de revisar el socio y ponga la firma final y está. No te da para les di un ejemplo real que es extremista, ¿no? Porque la verdad que es una cosa de loco. Normalmente se da que vos, una vez que cerró la empresa los estados financieros, contás con 2 o 3 semanas para poder entregar el dictamen. Claro. Hay otra empresa que tenía que entregar el Tribunal de Cuentas el 31 de marzo y que, bueno, cerraba sus estados, o sea, cerraba sus estados a mediados de febrero, pero después continuaba porque tenía que preparar estado de flujo de efectivos, tenía que preparar estado de cambios en el patrimonio, tenía que preparar el ajuste por inflación y otras cosas más que se complementaban después. Entonces, tampoco tenías el cierre definitivo en febrero, sino que lo tenías los primeros 10 días de marzo, porque te quedaban 20 para vos terminar de cerrar tus papeles y de trabajar sobre los saldos. Entonces, a lo que voy con estos cuentos es que en realidad depende cada empresa, cada situación, ¿no? ¿Verdad? Y los plazos que tengas. Pero cada vez más se da que una vez cerrado el balance no te dan los tiempos. Si tú dejaras todo para el final, no te darían los tiempos de hacer la auditoría si no empezás con algunos procedimientos antes del cierre. Que en realidad fundamentalmente lo podés hacer sobre las cuentas de resultados, por supuesto todo lo que es circularización, lo vas a hacer antes del cierre muchas veces, digo, no mucho antes, pero unos claro, días porque si lo haces mucho antes puede cambiar, te dicen, está el saldo, claro, y en realidad el cierre va a ser otro. Y sobre todo las circularizaciones que llamamos positivas directas, que son las que nosotros le informamos el saldo al tercero, que son los deudores. Los proveedores y los bancos no, porque no le damos saldos de la empresa, son circularizaciones indirectas en las cuales el saldo lo da el acreedor o el banco. Pero ahí tenés un tiempo que lleva la selección de la muestra, la preparación y firma y envío de las cartas, un tiempo que lleva la recepción de las respuestas, que no te responden enseguida tampoco, después lleva otro tiempo el análisis de las respuestas que vienen con diferencias. Entonces, si dejás muy para el cierre eso, muy para después del cierre eso, no te da los plazos. Entonces, eso lo tenés que hacer muy a fecha cercana, lo más cercana al cierre posible, no irte mucho más allá. Entonces, esas cosas son las que podemos ir adelantando, ¿no? Y hay otras, como decís tú, que si no está cerrado no las podés ver, no las podés terminar de ver. Si no te dan el cuadro final de bienes de uso, con cálculo de las amortizaciones, hasta que eso no te lo den, el cálculo de impuestos diferidos, si lo hay, asegurarte que ya está
el ejercicio cerrado está toda la facturación emitida, están recepcionadas y contabilizadas todas las facturas de proveedores. O sea, eso hasta que no esté el cierre terminado, que no es inmediato, no lo podés terminar, por lo menos redondear, pero sí podés de pronto ir viendo algún periodo intermedio, los primeros 9 meses, y dejar los últimos 3 para ver después. Ese tipo de cosas jugamos mucho para poder adelantar los tiempos, ¿no? Claro. Perfecto, gracias. Profe, o sea, la clave es reconocer el momento del cierre de cuentas, asegurarnos de que al momento de armar los balances tengamos todas las cuentas cerradas y verificadas, y también reconocer todos los movimientos que yo tuve a lo largo del ejercicio. Sí. Okay. Sí. O sea, vieron que dentro de la planificación es importante tener un cronograma, donde en función digamos, de la fecha límite para la entrega del trabajo, tenemos que, ir distribuyendo los trabajos y las horas y el personal para poderlo hacer, de manera de llegar en tiempo y forma con el trabajo terminado y unos días para la revisión y emisión del informe final, ¿no? E ir adelantando todos los problemas que vayan ocurriendo, obviamente, ¿no? Todas las discrepancias, los problemas, los ajustes que sean necesarios, hay que irlos planteando en la medida que van apareciendo y no dejándolos para el final, porque si no nos tapa la bola de problemas que pueden estar todos juntos apareciendo al último momento, y aparte cuando la empresa está menos propicia para hacer ningún ajuste, porque ya tiene todo cerrado, pronto para entregar, y vos le caes con un montón de ajustes, te va a decir, no me podías haber informado antes, que ya tengo todo pronto y tengo que modificar todo lo que ya hice. Entonces está bueno ya ir adelantando trabajo para también, si hay cosas que ajustar, dándoselas a la empresa, porque también la empresa te dice, bueno, mirá, tengo una semana o tal fecha, esa es la última fecha que tengo para meter ajustes y después ya cierro con lo que tengo, porque no te puedo esperar más. ¿No? Eso también sucede en algunos casos, en muchos casos, ¿no? O sea, no es que vos un día antes de emitir el dictamen le podés caer con 40 ajustes para hacer a la empresa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que irlas adelantando lo más posible. Por eso hablamos de cosas materiales, significativas, de riesgo de error, arrancamos por ahí. Por eso esto nos sirve, esta revisión analítica preliminar. Porque bueno, si sabemos que la previsión es un tema, bueno, ¿cuándo vas a tener lista el cálculo de la previsión? Pues necesito verlo para ver si es necesario hacerle ajustes al cálculo que tú hagas, ¿verdad? Pues ya vi que ahí hay un tema que tengo que ver bien, porque puede sufrir modificaciones. O sea, preciso que me pases en cuanto tengas los papeles de cálculo, el método para determinar el saldo de la previsión y los saldos deudores clasificados por antigüedad, por ejemplo. Esos datos los necesito para revisar la razonabilidad y suficiencia de previsión para incobrar. Bueno, continuando ahora con nuestro ejercicio, tenemos acá un incremento muy significativo de las deudas comerciales, que van mucho más allá. O sea, las deudas comerciales ajustadas por inflación aumentan un 134% en términos reales. Entonces, esta variación podemos decir que es una variación llamativa, que nos llama mucho la atención, dado que supera la inflación, incluso ese 10%, ¿no? Hablábamos del aumento de costo, que podría ser que los proveedores hubieran aumentado hasta un 10% por encima de la inflación, pero 134% podemos acá simplemente decir que hay un aumento llamativo en los saldos de deudas comerciales, con lo cual vamos a tener que, al momento de la circularización, revisar bien el muestreo y hacer un muestreo de amplio alcance para cubrir los principales proveedores y ver que estén bien contabilizados, que no haya un incremento por ejemplo, como veíamos hoy, duplicación de facturas o por pagos efectuados y no contabilizados, no sé, distintas posibilidades que pueden llevar a aumento de pasivos que no estén bien. Capaz que está bien, no sabemos, no decimos que está mal, decimos que hay un riesgo por el aumento que han tenido los proveedores mayor y que por lo tanto nos va a implicar un enfoque sustantivo de mayor alcance. Un enfoque sustantivo de mayor alcance
vamos a necesitar hacer en este capítulo, derivado del incremento significativo que ha tenido, y que no está explicado a priori, no está explicado, acá no tenemos explicación. Cerramos simplemente con ese comentario. Pero decimos, hay una variación importante, supera las expectativas de aumentos inflacionarios y aumentos de costos que se nos dice en la letra. No sabemos a qué puede responder. Hay que indagar, hay que analizar y hay que aumentar entonces las muestras y el alcance de las pruebas sustantivas. Estamos hablando de proveedores, de deudas comerciales, bueno, muestra de circularización. Entonces, lo que vamos a circularizar, vamos a aumentar la cantidad de proveedores al momento de hacer la circularización a fecha de cierre. Bueno, en el caso de las deudas financieras, han aumentado en términos reales en 795. O sea, acá lo que tenemos es que las deudas financieras han aumentado fundamentalmente por el pasivo que se resumió la empresa de $30.000, ¿verdad? Yo lo estoy escribiendo acá. La empresa asumió un pasivo de $30.000. Vamos a ver el formato de celdas por acá. Yo lo razonaría así, ¿verdad? La empresa asumió un pasivo de $30.000. A ver dónde tengo la letra, que era el 1 de septiembre, habíamos dicho, ¿no? Acá, perdón, lo tengo por acá. Acá dice, la empresa obtuvo el 1 de febrero del 19 un préstamo bancario por $30.000. Esto fue el 1 de febrero del 19. Entonces, acá estamos al 31 de julio, ¿verdad? Estamos al 31 de julio. O sea, el 31 de julio, esos $30.000 están valuados a 25, que es el tipo de cambio que nos da la letra en otros datos. Es un aumento de 750 en términos de miles, lo que tiene que ver con capital, ¿verdad? 750.000 pesos. Estos son dólares y los otros son pesos, ¿verdad? Claro, reconocemos que al cierre, comparándolo con el inicio, tenemos un saldo en pesos de 750.000, pero al mismo tiempo hay una diferencia de cambio, porque el tipo de cambio al momento del préstamo no es el mismo que el cierre. Claro. La diferencia es, tomando $30.000, multiplicamos por 25 menos 22 y nos va a dar la diferencia del tipo de cambio que es de en pesos, al 31 de julio del 19, si yo me paro en la columna 2, en la columna 2, histórico, ¿no? Al 31 de julio yo voy a tener un pasivo que no tenía el 30 de septiembre del 18, de capital, ahora vamos a ver los intereses, de $30.000. Al 31 de julio, el tipo de cambio era 25. ¿Sí? Entonces, 30.000 por 25 me da los 750.000. Pero además, tengo el devengamiento de los intereses a pagar. Tengo el cálculo de los intereses a pagar. Los intereses a pagar son los $30.000 era el 12% anual, o sea que es el 1% mensual, por la cantidad de meses que transcurrieron entre 1 de febrero y 31 de julio, que son 6, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Son 6. Estos son dólares, ¿no? $1.800 de intereses devengados a pagar.
Vamos a ver los pesos, voy a hacer un tipo de cambio promedio. Ahora les explico cómo. Entonces, a efectos de determinar los pesos, bueno, en realidad los intereses a pagar estará de tipo cambio de cierre también. Lo que está a promedio es el devengamiento en el resultado, ¿no? Entonces también voy a tomar los 1.800 por 25, que es el tipo de cambio a fecha de cierre. Entonces, el aumento total del endeudamiento son el capital de los $30.000 valuados a 25, más los 6 meses de intereses devengados a pagar tomados a 25, me da 795.000 la variación. En realidad me coincide con esto, pero no es exactamente la variación que me daría el histórico, ¿no? En el histórico, 1.359 menos 470, 1.359 menos 470, me da 889 en el histórico. O sea que puede haber habido ahí alguna otra cosa que tendría intereses o algún otro movimiento de otros vales. Pero digamos que fundamentalmente la explicación en el incremento del pasivo está dado por el capital de $30.000 de préstamo bancario y el devengamiento de los 6 meses de intereses transcurridos entre el 1 de febrero y el 31 de julio. ¿Ah? Eso sería básicamente la variación que tenemos entre un estado y otro, entre los 470 y los 1.359. Que reitero, si hacemos esta variación, no considerando esta, sino esta variación, me está dando 8,89. Ahora, si ajustamos por inflación y asumimos que los intereses, más o menos, o el pasivo anterior se ajuste por inflación, bueno, ahí estaríamos en los 7,95, que es lo que a mí me da el cálculo que hago. No sé si se entiende el cálculo y si se comparte, si ustedes tienen otra idea, o si les quedó claro lo que yo hice. No, quedó claro. ¿Y el resto de los compañeros, alguno tiene alguna pregunta? No, por el momento. Yo lo fui siguiendo, profe. Digo, no lo pude hacer todo porque estoy con mi nena, pero lo fui siguiendo. Yo igual esta planilla se las voy a pasar y después ustedes me consultan sobre cualquier cálculo que ahora que lo estamos haciendo pueda no haberles quedado claro cuando lo van a revisar. Yo lo estoy volviendo a hacer acá para que quede un poco el razonamiento de cómo les voy a pasar esta planilla y les voy a pasar también la planilla con las respuestas, ¿no? De cada ítem de estos, en función de lo que estamos viendo. Pero digamos que en el caso de las deudas financieras es razonable, la conclusión es que es razonable el incremento que se explica por el préstamo y los intereses. Entonces acá lo que tendríamos que apuntar es que en este capítulo tenemos que circularizar al banco para corroborar el endeudamiento, el pasivo, el vale bancario, y calcular los intereses devengados y a pagar. Acá hemos determinado que existe esa situación. No hay ninguna situación inusual o llamativa que nos implique un riesgo mayor de error. Solo el hecho de que existe la situación de un endeudamiento nuevo, para lo cual tenemos que ver las condiciones, los vales y los intereses, y obtener la respuesta del banco donde nos diga que debe ese dinero y no otra deuda mayor, o además que está a nombre de la empresa, la deuda, ¿no? O sea, tenemos que validar ese nuevo pasivo. Pero la variación en sí, desde el punto de vista de procedimiento de revisión analítica, valida la variación, el tema del endeudamiento nuevo. Bueno, después el resto de los rubros, el capital se mantiene, las reservas también, hay una variación en el resultado acumulado, que bueno, que habría que ver, bueno, no, son 160, ¿verdad? Más 510, 670, la variación del resultado acumulado es el resultado del ejercicio. ¿Está? Ahí está explicado, ya que no hay variaciones. En el caso del patrimonio no hay nada nuevo, ¿verdad? Está todo explicado.
Después, en el caso del estado de resultados, vamos a ir un poco al estado de resultados, las ventas en términos reales se han mantenido, se bajaron un 1%. Eso parece razonable, porque la letra nos decía que las ventas se distribuyen linealmente, y los volúmenes de venta del ejercicio se han mantenido estables en términos reales. Se han mantenido estables en términos reales. Bueno, o sea, como que las ventas parece razonable que se hayan mantenido en términos reales, una vez ajustadas por inflación, en el orden de 2.900 y algo. O sea que se valida que no haya variado significativamente las ventas con los datos de la letra. Es razonable, es consistente con la información. Los costos de venta aumentan un 11%, y en el caso también vemos que el resultado bruto disminuye, en este caso un 9%. Y acá está el tema que veíamos hoy también cuando veíamos la variación arriba del inventario, de los bienes de cambio, que aumentaban un 10%, y los costos también aumentan un 11%. Eso está relacionado a que los precios de compra de los insumos aumentaron aproximadamente un 10% por encima del IPC. Entonces, bueno, esa variación estaría cumpliendo con esa expectativa a priori de aumento de costos por encima de la inflación, ventas que no se pudieron ajustar y reducción del margen en ese orden del 9%. O sea que digamos que para estas variaciones en ventas, costos de venta y resultado bruto, está explicado por la estabilidad real de las ventas y el aumento por encima de la inflación de los costos del 11%. Los gastos de administración y venta tienen un incremento real del 13%. Bueno, esto a priori sí no cumple con las expectativas, y hay que analizar. Los gastos de administración y venta es una enorme cantidad de conceptos, ¿no? Habría que desagregarlos y ver en cuáles de esos gastos de administración y venta se produce el principal aumento. Pero en forma global, así como lo tenemos, no era esperable que aumentaran los gastos de administración y venta, por lo menos por dos razones. Primero, digamos que si bien no tenemos datos sobre los sueldos, se había comprado un camión y supuestamente los datos de la letra era que el objetivo es disminuir sensiblemente el costo de los servicios contratados a terceros. O sea que ahí no se estaría viendo, dentro de los gastos de administración y venta, el efecto de la reducción de gastos por la compra del camión, por lo menos por estos 6 meses, ¿no?, que transcurrieron. O sea que eso tiraría abajo la cifra, digamos, sería un factor que reduciría los gastos de administración y venta. El hecho de comprar el camión para reducir los gastos de distribución, de servicio contratado a terceros por distribución. El otro componente de los gastos de administración y venta que teníamos el año pasado y que no tenemos ahora, porque no estaba, vimos las amortizaciones, ¿no? Las amortizaciones se habían mantenido, la amortización acumulada. Quiere decir que los gastos de administración y venta todavía no están cargadas las amortizaciones, o sea que va a aumentar más. Entonces, el punto 7 deberíamos decir, bueno, hay que indagar, hay que solicitar o hacer una apertura de los gastos de administración y venta y estudiar qué conceptos han aumentado y revisar documentación respaldante de esos conceptos o hacer los análisis que correspondan de esos conceptos de gastos de administración y ventas que han jugado para que se eleven en su totalidad esos gastos de funcionamiento de la empresa. En realidad la expectativa es que en el conjunto, al mantenerse estable la actividad y haberse reducido los gastos de distribución por contratación de terceros y estar pendiente del cálculo de la amortización del ejercicio, los gastos a este nivel, al 31 de julio, estuvieran por debajo de lo del año pasado. Y sin embargo, si los miramos así nomás, solo en 10 meses ya superamos los 12 meses del año pasado. Así que hay que indagar, estudiar ese aumento que no sabemos a qué se puede atribuir, pero es necesariamente un trabajo de procedimientos sustantivos que va a hacer la auditoría en este capítulo, que es importante. Después, los gastos financieros aumentan, y bueno, y es razonable que aumenten por los intereses de los préstamos, ¿verdad?
y las diferencias de cambio. Entonces, siempre que tenemos algún dato, es decir, bueno, está bien que aumenten, pero el monto del aumento es razonable, o sea, que aumenten los gastos es razonable. Vamos a ver si el monto también lo es. El préstamo bancario dijimos que había tenido un devengamiento de intereses de $1.800, ¿no? Los gastos financieros tienen intereses de $1.800 que se han devengado en este periodo. Esos $1.800 los vamos a tomar a un tipo de cambio promedio entre el 1 de febrero, que se tomó el préstamo, y el 31 de julio, que estamos parados hoy, ¿no? O sea que 22 más 25, 47, dividido 2, 23,50. O sea que lo voy a tomar a un tipo de cambio promedio del periodo de 23,50, ese devengamiento. Esto me da los intereses en pesos. 42.300. Pero también tengo diferencia de cambio. Ustedes hablaban algo hoy, pero que en realidad se ve reflejado acá en los gastos financieros. La diferencia de cambio se origina por los $30.000, por el pasivo, los $30.000, y el tipo de cambio en el periodo pasó de 25 a 22. O sea que son 90.000 pesos. Aumentó 3 pesos el tipo de cambio. Pasó de 22, cuando se adquirió el pasivo, a la fecha de cierre es 25, aumentó 3 pesos. O sea que $30.000 por 3, que es lo que aumentó el tipo de cambio, son 90.000 pesos. Voy a poner el formato acá para que se vea mejor del número 22.300. Ahora, acá me da la suma 132.300, ¿no? 132.300. Si miro el histórico acá, la variación entre 2.97 y 170 me da 127. Si yo hago 2.97 menos 170, acá lo que pasa es que anualicé y ajusté por inflación y por eso acá me da los 152. Pero si miro la información así como estaba, acá me da un aumento de 127 de los costos financieros. Y acá estoy en 132. Variación total de gastos financieros. Entonces, incluso acá, si lo miro estos 154, acá los $1.800 estos eran 6 meses, entre el 1 de febrero y julio. Pero si yo esto lo anualizo, tendría que agregarle 2 meses más, ¿no? Entonces, si lo hago por 8, ahí me da 146.400. Se parece más a los, acá a los 152. Si lo hago el devengamiento por 8 meses. El 8% de los $30.000 me da 2.400, anualizado. Lo tomo un tipo de cambio promedio, me da 56.400 pesos. La diferencia de cambio 90, estoy en 146.400 de diferencia de cambio de intereses perdidos del nuevo vale, que es lo que básicamente me tendría que estar explicando ese incremento anualizado en los gastos financieros. O sea que acá puedo concluir que, bueno, que aparentemente es razonable la variación por los costos financieros asociados al nuevo pasivo, intereses y diferencias de cambio en pesos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Una pregunta? No, queda claro.
Bueno, y por último, digamos que simplemente acá está marcado esto para decir, bueno, está pendiente el cálculo de impuesto a la renta, ¿no? Que teníamos el año pasado, 140, y este año no hay todavía impuesto a la renta. Entonces, digamos que el impuesto a la renta está pendiente de cálculo y tenemos que anotarnos que tenemos que hacer una revisión de impuestos a fecha de cierre, revisando los cálculos que la empresa pueda realizar. Una forma rápida, no exacta ni mucho menos, de revisar el impuesto a la renta es determinar el resultado antes de impuestos. Por ejemplo, para el año pasado que lo tenemos, ¿no? Este año que no lo tenemos, el resultado antes de impuestos, antes de IRAE, ¿no? En definitiva. ¿Cuál es el resultado antes de IRAE? Es el resultado del ejercicio 360, le sacamos los 140, le sumamos, sería 500. El resultado antes de impuestos, 500. El IRAE, asumamos que es el 25%, serían 125, ¿no? El IRAE es 125, sería calculado como el 25% del resultado antes de impuestos. O sea que ahí habría una variación del año pasado de 15. No es exacto, ¿verdad? Porque no es que el resultado fiscal puede diferir del resultado contable, ¿verdad? Por distintos criterios de ajustes de altas y bajas. Pero a priori, sin conocer la situación fiscal, bueno, no nos da tan lejos tampoco la pérdida fiscal del año pasado en relación a la calculada. Y si lo hacemos para este año, lo mismo, este año estamos en 160, el 25%, serían 40, ¿no? Este año el resultado fiscal tendría que estar en el orden de los 40.000 pesos en base al resultado contable que viene arrojando la empresa. O sea, tendríamos que revisar y estimar el resultado fiscal y el cálculo del impuesto a la renta de este año de una empresa que lo tiene aún pendiente. Entonces, bueno, esto un poco se trata, yo quería razonarlo junto con ustedes, la forma en que lo hacemos es interpretar la variación y hacer los comparativos de los estados financieros en función de los periodos y de la inflación que pudiera existir, y fundamentalmente el análisis de las principales variaciones asociadas a los datos que nos aparecen en la letra del ejercicio para establecer si son razonables las variaciones o existen situaciones que hay que explicar. En este momento en el que estamos haciendo esto, nosotros no estamos en condiciones de decir que está bien o está mal. No estamos en condiciones de poder plantear ajustes. Pero sí estamos en condiciones de determinar posibles saldos en los cuales haya que hacer correcciones o ajustes, o haya que aumentar los trabajos de auditoría para poder validar esos saldos como correctos, ¿sí? Esa es la intención de este tipo de trabajo, no es otra, ¿no? En algunos casos incluso se podría llegar de pronto a determinar que hay algún saldo incorrecto, pero no es el objetivo es siempre a nivel de lo que son los riesgos, ¿verdad? Ver que efectivamente no hay situaciones de riesgo que no hayamos podido identificar, o tratar de identificar la mayor cantidad posible de esas situaciones, ¿no? Comparando lo que son las expectativas en base al análisis de la información que viene en la letra y los saldos que tenemos en los estados financieros. Y ahí tratar de ir haciéndole los cálculos aritméticos, en el caso que haya datos suficientes, como para poderlo realizar. Ahí hacemos entonces los cálculos, y si no hay datos de cálculo, bueno, por lo menos
en base a la variación fría, decir, bueno, sí, esta variación de aumento es razonable con tal dato aportado en la letra, o por el contrario, no parece tener una explicación, ¿verdad? Eso es entonces fundamentalmente lo que buscamos con este tipo de trabajo. Estaba aprovechando para pasar lista, y creo que los que no se encuentran son Romina Cativelli y Luciana Gandolfo. Si están por ahí, no los vi. Yo estoy acá, sí. ¿Dónde estás? Acá. ¿Quién me habló? Porque no te no, Cativelli. Cativelli, Romina, pero sí, ¿cómo no te vi, no? Perdón, Romina. No pasa nada. Me conecté más tarde, capaz que por eso. No estaba mirando ahora, no fui yo. Ah. No te preocupes. Estoy acá. No importa. Sí. A Fernando Juncal, ¿estás por ahí, Fernando? No sé si estás por ahí, Fernando. Te veo, pero no te escucho. Te veo que estás ahí, pero capaz que no está sin estar. Bueno, no importa. Profe, me tengo que retirar, ¿sabes? Estamos en hora ya de terminar la clase, ¿sí? Ah, ni me fijé, disculpe. Me voy, nos vemos. Sí, ya estamos cerrando nomás. Pero retirate tranquila, sí, no te preocupes. Ya pasé la lista, están todos ya, excepto María Luciana Gandolfo, están todos presentes. Lo que vamos a hacer es, Perfecto. yo les voy a compartir esta solución de lo que acabamos de ver, para que ustedes la puedan repasar tranquilos en el correo de esta semana. Vamos a ver otro ejercicio similar a este, en la clase que viene, ¿sí? Y bueno, y luego también vamos a ver una tercera propuesta de revisión analítica en base a lo que son el tipo de pruebas virtuales que estamos haciendo en el Moodle, que lo adaptamos a una múltiple opción. Eso lo vamos a ver más cercano al primer parcial, ¿tá? Pero básicamente lo que apuntamos con estos ejercicios es que se entienda un poquito la metodología de la revisión analítica, ¿no? Comparativo, bueno, análisis de variaciones, y que lo que intentamos es revisar si existen riesgos de errores significativos, si los saldos parecen estar correctos o no, parecen a priori, ¿verdad? O hay situaciones inusuales, o hay situaciones llamativas, o que no cumplen las expectativas. ¿Por qué? Porque en ese caso aumentaría el riesgo de que el saldo tuviera algún error, que es lo que explica esa variación no esperada, o inusual, o llamativa. Entonces, eso deriva en que vamos a tener que hacer procedimientos de auditoría adicionales para poder validar esos saldos, ¿no? Bueno, quedémonos con esta conclusión. La clase que viene hacemos un segundo ejercicio para reforzar la idea, y les paso la solución vía foro, ¿sí? Bien, Bueno, perfecto. Bueno, gracias, profe. pasen bien hasta el jueves. Gracias. Gracias.